13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. Todos alguna vez hemos sufrido algún dolor de cabeza que nos impidió seguir nuestra rutina diaria. Las cefaleas son dolores localizados en cualquier zona del cráneo y aunque es un malestar muy común, afortunadamente no representa riesgo vital. Solo la frecuencia de estos dolores puede hacer necesaria una consulta con un especialista. ¿En qué consiste una cefalea? Descúbralo hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Esta semana tenemos dos invitados de lujo. Es la doctora Violeta Díaz, muy bienvenida a nuestro programa, Violeta. Muchas gracias. Y el doctor Carlos Silva, ambos profesores de neurología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y lo que hoy día vamos a conversar con ella es un tema muy general, pero muy aterrizado en lo que es la realidad de las personas, que es el dolor de cabeza, la cefalea. Entonces, empecemos primero con la doctora. Violeta, ¿qué es lo que es la cefalea? Bueno, la cefalea es un dolor referido a toda la cavidad craneana, intra o extracerebral. ¿Qué es lo que puede doler? Cualquiera de sus estructuras. ¿Ya? Pueden doler las cavidades oculares, las cavidades paranasales, los músculos que están a nivel de la cabeza, los frontales, los temporales, pueden doler los vasos sanguíneos, pueden doler cualquiera de las estructuras que unen y todo eso abarca lo que se llama cefalea. La cefalea en general es una experiencia que todos hemos tenido, o sea, más de un 85% en los estudios poblacionales se ha visto que ha sufrido en alguna etapa de su vida un dolor de cabeza. Lo importante es poder diferenciar una cefalea primaria de una cefalea secundaria. Una cefalea primaria, en general, la más frecuente de todas es la que no tiene otra explicación más que el elemento que la produce en sí mismo, como por ejemplo la migraña. La migraña o la jaqueca es una cefalea primaria, es una enfermedad en sí mismo. Y dentro de eso hay algunas otras cefaleas, como la cefalea tensional, como las cefaleas trigeminales, etcétera, que tienen de alguna forma también explicación en el proceso mismo que las produce. ¿Qué incidencia tiene, Carlos, en la población la cefalea? Bueno, todo el mundo hemos tenido cefalea alguna vez, pero ya la cefalea que empieza a interrumpir la vida normal de la persona. El caso específico de la migraña se ha establecido aproximadamente que el 15% de las mujeres padece en forma periódica la migraña, es bastante. Y para el caso de los hombres aproximadamente un 6%. A ver, ¿de qué edad hacia arriba? El caso específico de la migraña se concentra habitualmente desde la adolescencia, adulto joven, hasta alrededor de los 40, 50 años. O sea que estamos hablando más o menos de 3 millones de personas, digamos. Y eso es solo dando la cifra en relación a lo que es la migraña. Que no es lo mismo. No, por supuesto, las cefaleas pueden ser. Si sumamos, por ejemplo, claro, la cefalea tensional, probablemente estas cifras son bastante más elevadas. Violeta, y en lo que conversamos, en la cefalea según el grupo etario. Bueno, es muy diferente un niño, un joven que llega con crisis o cefalea episódica a un adulto mayor que llega con cefalea episódica. Dentro de las causas más importantes de un adulto mayor que no ha tenido el antecedente de tener migraña o jaquecas previas, uno tiene que buscar cefaleas secundarias. Y ya que no son cefaleas primarias, son más bien cefaleas secundarias. ¿Cuáles son este grupo de cefaleas secundarias? Bueno, un grupo importante, ¿verdad?, va a estar constituido por cefaleas benignas, dentro de los cuales están cefaleas por supresión de medicamentos, por no medicamentos, que en general son infecciones, trastornos a nivel de cavidades paranasales o algún otro tipo de trastorno de esa índole, y por sobre todo, y una de las más frecuentes de todas, es la cefalea cervical en el adulto mayor. La cefalea cervical
puede tomar varias formas. La más frecuente de todas es unilateral, puede ir acompañado o no de la cefalea occipital por compromiso del nervio occipital. Y la cefalea es habitualmente más bien unilateral para diferenciarla de otro tipo de dolor. Cuando la doctora dice unilateral significa que pesca una mitad de la cabeza y la otra no. Claro, son de predominio posterior, occipital, y habitualmente se desencadenan con movimientos cefálicos. O por ejemplo, una de las cosas típicas que es un adulto mayor que ha manejado larga distancia y que ha mantenido el cuello en una posición fija, ese casi seguro que después, si tiene fenómenos de tipo artrósico a nivel de columna cervical, que haga una cefalea cervical. Y hay otras que son más específicas, como por ejemplo la arteritis de la temporal, que es una cefalea en que aparece, es de predominio en mujeres, aparece después de los 45 años y que se caracteriza por que se parece mucho a la migraña, pero que tiene habitualmente una sedimentación elevada y es una arteritis. Y dentro del resto, las menos frecuentes y que habitualmente son muy de alarma son, por ejemplo, los procesos expansivos intracranianos, algunos tipos de meningitis crónica y también porque lo que le da mucho miedo a la gente es pensar que es un aneurisma cerebral o que un accidente cerebrovascular que viene o que van a presentar. Eso es lo más infrecuente, porque el tipo de cefalea del accidente cerebrovascular tiene otra imagen, no es una cefalea recurrente, es una cefalea aguda. Entonces el perfil temporal en un adulto mayor es muy importante para definir qué tipo de cefalea puede tener. Yéndonos un poco más específicamente, Carlos, a la jaqueca, lo que se llama en medicina migraña, digamos. ¿Cómo tú llegas al diagnóstico de esta persona? Usted lo que tiene, señora, es una jaqueca. A ver, ¿cómo tú elaboras el diagnóstico? Básicamente se caracteriza por un dolor que en la mayor parte de los casos tiende a ser unilateral. Ya, de una hemicránea. Hemicráneo, que sea periódico, es decir, que venga en crisis y la persona entre las crisis está en perfectas condiciones. No es un dolor que es progresivo, es un dolor autolimitado, unilateral, de mucha intensidad, en que molesta la luz, molestan los ruidos, molestan incluso los olores, y el individuo, la persona, busca la quietud, busca un cuarto oscuro y se acompaña habitualmente de palidez, náuseas y vómitos que pueden ser bastante profusos, bastante intensivos. Aproximadamente 1/3 de los casos, previo a la presentación del dolor de cabeza, la persona puede describir un fenómeno curioso, que es en la mayor parte de los casos es un fenómeno visual. Lo describe como candelilla, que titilan, son fenómenos o luces que van titilando y paulatinamente van cubriendo el campo visual de la persona. Y posterior a este fenómeno que nosotros técnicamente le definimos aura, que entre paréntesis no tiene nada que ver con el aura de los brujos ni... No, por supuesto. ¿Tú tenías una foto de una Tengo aura? una foto que trata de representar una aura, en que se ve ahí el reloj con el paso de los minutos, entonces cómo se va incrementando o va creciendo este fenómeno visual, que técnicamente nosotros lo denominamos escotoma. La otra característica de la migraña es que también tiene factores que son gatillantes. Pueden ser alimentos, por ejemplo, se describe el chocolate, y esto pero es bien particular para cada persona, para cada individuo, para cada migrañoso. En otros puede ser el alcohol, aún tomando poquito dosis, no estoy hablando de la resaca, estoy hablando de dosis, estoy hablando de dosis sociales, aceptadas socialmente. Puede ser, por ejemplo, el consumo de los quesos, el consumo de cecina, la comida china, que es muy rica en glutamato. En el caso de las mujeres también, todas las variaciones que se producen en relación al periodo, lo que muestra evidentemente que en el caso de las mujeres hay una clara relación entre lo que es migraña y hormonas, o sea, eso es evidente. Y la historia natural, de hecho, de la migraña es que la mujer llega a la menopausia y las migrañas empiezan a disminuir, a menguar, hasta llegar a desaparecer.
Por eso es insostenible el diagnóstico de migraña en una persona mayor. ¿Por qué se produce, Violeta, la migraña? ¿Qué hay? Eso es bien interesante porque en general no existe una única causa que desencadene migraña, ni existe un único mecanismo. Hay algunas cosas que se correlacionan y que pueden ser gatilladas por diferentes elementos, como dijo Carlos. Pero ¿cuál es la base del mecanismo? La base del mecanismo es la producción de una onda de inhibición cerebral. Antes se decía que era un fenómeno vascular, e incluso había médicos que hablaban de la cefalea vascular. Y en realidad no, esto es una onda de inhibición, y ese fenómeno de inhibición, de una onda que se va propagando de atrás hacia adelante, que se llama onda de Leao, una onda de inhibición cerebral, va produciendo consigo un fenómeno, una serie de fenómenos que son de tipo de neurotransmisión y de vasodilatación, vasoconstricción. Vasoconstricción de grandes arterias, vasodilatación de pequeñas para compensación del fenómeno. Entonces es un fenómeno, son circuitos mezclados, y sobre esos circuitos es donde actuamos con los remedios. ¿Ya? Ahora, ¿y dónde surge esto? ¿De dónde surgen los puntos de gatillo de la migraña? ¿De qué parte del cerebro? Tiene muchísimo que ver con todo lo que es la zona del hipocampo, hipotálamo. Y por eso, sobre todo en toda esta zona que también es un circuito que tiene que ver mucho con las emociones, por eso que las emociones pueden ser muy desencadenantes de migraña. Violeta, voy a interrumpirlo un segundo porque tenemos que ir a un receso breve, pero antes quiero invitarlo a ver un consejo de Merck Serono, que es el laboratorio que posibilita este programa educacional. Volvemos de inmediato. De acuerdo a cifras de la FID, Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen actualmente 285 millones de personas diabéticas. Según un estudio de la Asociación de Diabéticos de Chile, en nuestro país este número es cercano al millón. La diabetes exige cambios en el estilo de vida, pero con las medidas adecuadas se puede vivir una vida plena y feliz. Diavión es el único suplemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales y está especialmente formulado para el paciente diabético. Una cápsula al día de Diavión proporciona la energía necesaria para seguir realizando todo aquello que disfrutas. Diavión, con el respaldo de Laboratorio Merck. Bueno, de vuelta a nuestro programa, estábamos conversando con la doctora Violeta Díaz y con el doctor Carlos Silva del tema de la cefalea y específicamente la migraña, la jaqueca. ¿Es hereditaria la jaqueca o no? Hay algunos tipos de migraña que tienen un factor importante hereditario. O sea, hay algunas con herencia definida, con cromosomas definidos, etcétera. Pero ¿qué es lo común de todas las migrañas? ¿Cuáles son las más hereditarias? Por ejemplo, las migrañas con aura tienen muchísimas más probabilidades de ser hereditarias, pero probablemente no tengan los mismos patrones de herencia como el patrón mendeliano, que es el que más maneja la gente. Autosómico recesivo, dominante, no, son otros patrones, pero hay algunas que son claramente hereditarias. Pero la gran mayoría, porque habitualmente las migrañas con aura no son más allá del 10% de todas las migrañas, la gran mayoría, el 90%, no es hereditario. A lo mejor puede que haya un factor aprendido de respuesta, y que eso es una de las cosas que se discute. ¿Por qué? Porque la mamá, la abuela, siempre han tenido migraña o expresan la mayor parte de sus emociones o de sus problemas a través de la migraña. Entonces, se supone que puede haber, porque en los estudios clínicos serios no se ha encontrado que la migraña sin aura tenga un patrón hereditario claro. No sé si tú quieres agregar algo. Yo creo que hay una base hereditaria, lo que pasa es que no ha sido probablemente es poligénica y no ha sido bien identificada. Ahora, los modelos de migrañas que son muy específicas, que una que se llama migraña hemipléjica familiar, que es rarísima, ahí se sabe gen, mutación específica y todo. Incluso se sabe que es una subunidad que tiene que ver con los flujos del calcio a nivel neuronal. Entonces se ha extrapolado que posiblemente
y tal como lo señaló la doctora Díaz, la migraña es primariamente un fenómeno neuronal y que lo vascular pasa a ser secundario. Es una respuesta. Es una respuesta al fenómeno neuronal. Probablemente hay un problema en algún canal de algún ion a nivel neuronal, pero el gen específico no se ha podido identificar, tratándose de herencia poligénica, se llama de un gen. Carlos, y dentro de la migraña, ¿qué tratamiento genérico así uno puede optar en las migrañas? O sea, ¿tienen esperanza esta gente? Hay que dividir en dos situaciones. Hay pacientes que tienen, como en toda la medicina, migrañas muy ocasionales. Pueden tener, por ejemplo, una migraña cada 6 meses, o sea, 2 migrañas al año. Esos casos, evidentemente, el tratamiento está centrado a poder mitigar, subyugar la crisis de migraña cuando esta venga. Otra situación es la del paciente que tiene una migraña, por ejemplo, a modo de ejemplo, a una frecuencia de 1 por semana. Eso es inhabilitante. 1 por semana es absolutamente invalidante. Sí. Y eso es importante que la gente que no es migrañosa lo entienda. Porque muchas veces se tiende a ver al migrañoso o jaquecoso, se tiende a subestimar su dolor. Todos le dicen, pero ¿cómo? ¿Estás con dolor? ¿Cómo? Tómate un paracetamol. Cuando a mí me duele la cabeza me tomo un paracetamol y se me quita. No es tan así. Lo que ocurre en el migrañoso es un dolor realmente invalidante. Las náuseas, el compromiso, la palidez, los vómitos, la intensidad del dolor hace que el individuo quede absolutamente inhabilitado por periodo de horas o un día o dos. Incluso hay estudios que en Estados Unidos se estudia todo, el impacto económico que tienen las migrañas desde el punto de vista... Es definido, claro. Y son la cantidad de millones de dólares en este momento, no tengo la cifra, pero es inmensa. Fíjate que tú me decías que se dan el 16% de las mujeres. Exacto. Si somos 15 millones y hay 7 millones de mujeres, o sea que tenemos 1.200.000 personas, mujeres, con jaqueca. Exactamente. Exacto. Y de las cuales aproximadamente un 30% son severas. Invalidante. Entonces ahí el tratamiento está enfocado a dos cosas. Una, lo primero, es tratar de disponer de fármacos que sean efectivos para tratar la crisis como tal. El paciente sabe cuándo viene su crisis. Sí, se sabe. Sí. No solamente a través de este fenómeno que recién hablábamos del aura, sino también presiente, percibe. Mire, yo sufrí jaqueca. Ahora, afortunadamente, hace tiempo que no tengo, pero yo sabía cuándo me iba a venir. Saben, sí, lo perciben, sí. Absolutamente. Por lo tanto, también disminuye después de los 50, ¿ves? Sí, lógico. Por eso que se me ha pasado. Por lo tanto, por este fenómeno de anticipación, de percepción de que viene la crisis, el paciente tiene que inmediatamente tomar algún fármaco que esté dirigido a subyugar la crisis, a mitigar la crisis. Pero cuidado, porque ahí es donde aparece un problema, que es el gran problema que nos toca ver a los neurólogos en estas cefaleas o estos dolores de cabeza que ya se hacen crónicos, se hacen diarios, que es el abuso de la ergotamina. Yeah. La ergotamina es un fármaco ¿Es de la familia de la cafeína o no? No, la ergotamina viene de los derivados del ergot. Ya. Y que habitualmente va asociado con cafeína. Ya. Hay múltiples perfecto, presentaciones, presentaciones, nombres de fantasía que vienen asociados con cafeína. El problema es que muchas veces la gente por autoprescripción o van a la farmacia y compran este fármaco, muchas veces ni siquiera son jaquecosos. Tienen dolores de cabeza de otra naturaleza y lo compran. Y se ha visto que se produce un fenómeno que se llama migraña transformada, en la cual la migraña, de ser un fenómeno episódico que ocurre de cuando en cuando, se vuelve un episodio crónico por el abuso diario de la ergotamina. He conocido pacientes que han tomado 5, 6, 7 comprimidos diarios de algún compuesto que contiene, algún preparado que contiene ergotamina, y eso le subyuga el dolor,
andan con dolor, persiste su dolor durante el día, pero logran funcionar gracias a que gracias, entre comillas, a que toman esa cantidad de fármacos. Y ese es uno de los grandes problemas que perpetúan los dolores de cabeza crónicos. Bueno, el abuso de fármacos. Claro, me queda claro a mí, y yo creo que al público también, que el tratamiento debe ser conducido por un especialista. Lo otro, aparte de tratar la crisis, lo que tenemos que procurar es ojalá poder distanciar las crisis entre sí, lo más posible. Y ahí disponemos de todo un arsenal de fármacos que se llama el tratamiento preventivo o profiláctico. Son los dos ejes del tratamiento. Y un tercer eje o columna que es muy importante del tratamiento son medidas dietéticas o higiénicas. Claro, si la persona sabe que el chocolate le va a producir, no come chocolate. Exactamente, O el pero alcohol. lo que es muy importante es, yo diría, dos medidas que son muy importantes son la regularidad del sueño. El migrañoso, cuando está falto de sueño, o al revés, por ejemplo el fin de semana, cuando duerme hasta muy tarde, le puede gatillar migraña. Hay gente que duerme siesta Y le viene la jaqueca y le gatilla la migraña. sagradamente. Entonces, ordenarse en el sueño, y lo otro que es muy importante es ordenarse los alimentos. Es bien característico el jaquecoso que se salta el almuerzo, hipoglicemia, migraña, como gatillante. Por lo tanto, tratar de ser regular en lo que es la parte de la vida diaria, cotidiana. de la vida diaria. Violeta, Yo quería agregar ahí una cosa. Quiero dar, por todo lo que la gran experiencia que tenemos es la principal causa de consulta para los neurólogos, no existe ningún dolor de cabeza que no se pueda tratar. ¿Te fijas? O sea, uno ve llegar gente que ha tenido 20 años migraña maltratada. ¿Te fijas? Entonces yo quiero entregar una esperanza en el sentido de decir no existe. ¿Te fijas? Con un buen diagnóstico del dolor de cabeza no existe ni ninguna migraña ni ningún dolor de cabeza que no pueda ser tratado. Así que eso es para la gente que sufre dolores crónicos, diarios, etcétera, y que pasa por el buen diagnóstico y después por la elección de un tratamiento. Y para eso nosotros tenemos dentro de la universidad un policlínico, dentro del departamento de neurología, un policlínico de cefalea, que llegan solo cefaleas derivadas y curiosamente muchos derivados por otros especialistas. ¿Ya? O sea, son las cefaleas más difíciles, lo dirige el doctor Silva, por eso la invitación, él es el que tiene más experiencia dentro en el Hospital del Clínico de grupo. la Universidad de Chile. ¿Cuáles son las banderas rojas de una cefalea? Cefalea del adulto mayor, como lo señaló la doctora. Extremos de la vida. Cefalea en el niño también hay que tener ciertos cuidados. Cefalea y fiebre. Obviamente la gran mayoría de cefalea y fiebre son estados infecciosos que pueden ser bastante banales, pero desde el punto de vista, como neurólogo pensamos cefalea y fiebre, estamos pensando en fenómenos, una meningitis, por ejemplo. Cefalea e hipertensión arterial. Presencia de cefalea con, por ejemplo, dificultad para hablar, con dificultad para mover un brazo. La coincidencia de esos fenómenos inmediatamente obliga a la persona a que consulte a un servicio de urgencia. Y la cefalea de inicio súbito. Súbito significa, ¿por qué? Porque aún la migraña, con lo intensa que es, toma un tiempo en irse instalando. Parte de menos a más. Cuando me refiero a súbito, me refiero a un paciente en que puede definir claramente, exactamente lo que él estaba haciendo en el momento que partió la cefalea. Les voy a señalar, estaba viendo televisión, estaba viendo el doctor Serrá y bruscamente presenté un dolor de cabeza y así fue el peor de mi vida. Ha sido el peor de mi vida. En esa situación así de aguda hay que sospechar obviamente en una patología grave, alguna lesión vascular, y el paciente inmediatamente tiene que consultar a un servicio de urgencia. Bueno, como ustedes ven, el tiempo se pasa volando y yo creo que deja pie para que durante el año 2011 tengamos más programas, porque son temas que realmente tocan a las personas y son temas muy comunes. Dijimos que en las mujeres llegábamos a 1.200.000, el cálculo que yo hice, y en el hombre 700.000. Bueno, a Carlos, Violeta, muchas gracias. Yo creo que da pie para que hagamos más programas durante el año en este tema que es tan frecuente en la población. Y ustedes que tengan una muy buena semana.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentaron Calidad de Vida.